Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes 24 de enero, con el futuro del mini SP500 y con el futuro del mini Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y empezamos la semana. Como siempre antes, recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, antes de empezar con el análisis, recordaros también que tenemos esta semana, el viernes 28 a las 6:30 de la tarde, hora Madrid, un webinar gratuito para analizar la sesión del mismo viernes con el Nasdaq o con el futuro del mini SP500, la que dé más juego, y en ese sentido os invito a asistir en directo y os invito también a participar. ¿Participar en qué? Pues un poco a poder tener un feedback en la misma sesión de vuestras operaciones. Para ello me podéis enviar un mail a info@elespejodeltrader.com, primero para apuntaros al webinar en directo y también para enviarme en la misma sesión las operaciones que vayáis realizando en la sesión americana del viernes. De forma completamente anónima, lo comentaremos todos durante el webinar en directo para un poco tener vuestro feedback de vuestras operaciones y poder analizar todos juntos posibilidades operativas que se pudieran dar en esa sesión. Así que os invito a asistir en directo, para ello enviarme un mail para apuntaros y también para enviarme vuestras operaciones de ese mismo viernes y comentarlas todos juntos en el webinar. Venga, vamos al lío, vamos a ver un poquito qué tenemos hoy. Antes de ver técnicamente nuestros gráficos, echemos un vistazo al calendario económico. Hoy tenemos la publicación 3.45 de la Española Peninsular de los PMIs, manufacturero, compuesto de market y de servicios. Vámonos a los índices. Futuro del mini SP500, gráfico semanal, para observar la tremenda vela bajista que nos dejó la semana pasada. Una vela con rango cuerpo enorme, cerrando en mínimos de rango y rompiendo una zona de soporte importante, ahí en los 4.500 aproximadamente, donde el precio nos dejó este soporte aquí, los mínimos del mes de diciembre, pues rotos a la baja y dejándonos nuevos mínimos y ya acercándonos también a una zona muy importante, que es el inicio de ese impulso alcista que consiguió romper los máximos que estaba en esos momentos históricos en septiembre. Ahí estaba el inicio del impulso 4.250, que es ahora el siguiente soporte técnico que tiene este futuro. Vámonos al gráfico diario, donde también podemos ver la pérdida ya en la sesión del viernes pasado de la media de 200 en este marco temporal. Eso es importante, grave, así que vamos a ver un poco cómo se sucede los movimientos siguientes. Esta semana tenemos reunión del Banco Central, tenemos el miércoles a las 8 de la tarde, hora española, la publicación de posibles cambios de tipo de interés, que nos espera cambios, y la rueda de prensa posterior, media hora después, donde va a haber mucha atención a ver los comentarios acerca de las posibles subidas de tipos, acerca del posible aceleramiento del tapering, y eso va a condicionar mucho los movimientos que se sucedan después. Vámonos al gráfico de 4 horas. Aquí vemos estructuras claramente bajistas. He marcado ahí un poco esos mínimos de diciembre, perdidos, polarizados luego a resistencia. El precio ahí encontró fuertes ventas y ni siquiera hizo un pullback técnico al último mínimo que estaba aquí, sino que aquí en la zona de los mínimos de diciembre, movimiento de continuación bajista, ruptura de esos mínimos de la sesión del viernes, que nos dejó un cierre semanal ahí cerquita de los mínimos de toda la semana. Durante la sesión de hoy hemos visto un primer rebote, una corrección técnica justamente a esa zona, a la media de 200 en diario y a esa zona de soporte aquí en el gráfico de 4 horas. Por tanto, tenemos una importantísima resistencia en los 4.400 aproximadamente 30 en el futuro del mini SP500, donde se encuentra esa media de 200 en el gráfico diario. Ahí le hemos marcado, está un poquito por debajo, 4.419, pero un poco técnicamente
podríamos coger así, también toda esta zona de aquí para que lo veamos mejor, pero lo he ajustado un poquito para ajustarlo a los niveles en gráfico de 1 hora, que ahora lo veremos. Si el precio pierde, fijaros en lo que ha sucedido hoy, ha habido esa corrección técnica, esa continuación bajista, se ha encontrado con los mínimos de la semana anterior y de momento no los ha roto. Ha habido ahí un intento, pero cerrando en esta vela de 4 horas ahí cerquita de esos mínimos semanales, con lo cual de momento es como si se estuviera iniciando una fase un poco lateralizada, todavía no está confirmado, falta un poco que el precio se meta un poco más dentro de este rango que he marcado aquí. Pero si se pierden los mínimos del día de hoy, pues podríamos ver un primer soporte aquí, en esos niveles de mitad de octubre, donde hubo una cierta acumulación que hizo, como vemos, un fuerte impulso alcista posterior. Estamos hablando de los 4.310 y luego ya sí, los 4.280, 4.250 sería el soporte mayor. Vámonos al gráfico de 1 hora. Aquí se ve más claridad en los movimientos. Máximos del día, media de 200 en gráfico diario. Esa zona es importantísima. Mientras se mantenga este nivel como resistencia, la estructura bajista en este marco temporal de 1 hora se mantiene y si se pierden los mínimos del día, continuaremos bajando. Y mientras el precio se quede aquí, entre estas dos bandas, pues lo que he dicho, un poco como una sesión, como una zona, de momento, de redistribución del lateral, al igual que sucedió en la sesión del día 21, donde el precio un poco lateralizó hasta que finalmente al final de la sesión se rompieron los mínimos del día, del viernes. Vámonos al Nasdaq. Gráfico semanal también, lo vemos claramente, una semana fuertemente bajista. El precio ya ha llegado a una zona de soporte muy importante, que son esos mínimos de octubre. El siguiente lo encontramos en los 14.000. Ahí tenemos esa zona de antigua resistencia que perfectamente podría polarizar a soporte en caso de pérdida de los 14.340 aproximadamente, donde se encuentra el precio ahora y donde están los mínimos de octubre. Aquí en el gráfico diario vemos todo el movimiento bajista anterior, rompiendo la media de 200 en gráfico diario, que ahora la tenemos en los 15.022 aproximadamente. En 4 horas vemos las estructuras que se han ido sucediendo. Hay esa zona de redistribución que fue rota, junto con la media de 200 en diario, cerquita ahí de los 15.000. Impulso bajista, una corrección menor, ya que no hizo el pullback a esta zona de posible resistencia a los 15.000, sino que se detuvo un poquitito antes en los 14.800. De ahí arrancó el siguiente impulso bajista, que lo llevó a los mínimos de la semana anterior. Y tenemos, por tanto, una primera resistencia, que ahora la veremos mejor en el gráfico de 1 hora, pero en los 14.550, 14.600 está la primera zona de resistencia de la sesión de hoy, que son los máximos del día. Los mínimos aquí, 14.300, y una pérdida de esta zona lo llevaría probablemente a los 14.000. Vámonos al gráfico de 1 hora para acabar de concretar y verlo más en detalle. Y aquí se ven estructuras claramente bajistas. Los mínimos del día, un poquito, ha ido ahí a testear esa zona de mínimos semanales de la semana anterior, pero no se ha confirmado todavía con claridad la ruptura. Ha dejado bastante sombra superior en esta zona y está ahora mismo, fijaros un poco el movimiento técnico, intento de ruptura de esos mínimos de la semana. Ha realizado un pullback a esa zona. Podríamos marcar aquí, hay un nivel intermedio, ¿vale?, que podría ser ahí ese movimiento técnico de corrección. Algunas compras que se han sucedido aquí se han cerrado en esta zona ante la posibilidad, ¿no?, de que el precio realizara ahí el pullback para seguir bajando, y se está dando en esta última hora la continuación bajista, atacando los mínimos del día. Si se pierde, cuidado, 14.000 sería el próximo objetivo. Si esta zona, 14.400, se supera al alza, tal vez podríamos volver a ver a este índice de la sesión de hoy llegando a los máximos del día, pero ya en una estructura más lateralizada. Así que vamos a ver
qué nos hace el precio en la sesión, qué movimientos nos deja y atentos a los niveles que aquí pues he marcado un poquito como soportes y resistencias para la sesión de hoy lunes. Que tengáis una feliz tarde y buen trading hasta mañana.